Desde la primaria se nos ha enseñado el tema de la comunicación, el cual podemos definir a grandes rasgos como el intercambio de información entre dos o más individuos, en el cual uno le envía un mensaje al otro. También es importante resaltar que todos los seres vivos necesitan y tienen una forma de comunicación, bien sea por medio de movimientos, señales, sonidos y palabras, y que el único ser vivo que emplea un lenguaje por medio de mensaje es el ser humano. En el marco de ideas, a continuación estaremos viendo a la comunicación como un aspecto determinante en las relaciones interpersonales, ya que esta nos ayuda a expresar pensamientos e ideas de manera clara y efectiva, sin agredir ni menospreciar la integridad emocional de las demás personas, de manera que se entiendan y lleguen los mensajes de manera adecuada, bien sea por expresiones verbales, corporales, faciales o algún medio artístico. Asimismo, la comunicación en estos tiempos es parte de un mundo donde se hace necesaria la interacción humana, la cual es el común denominador de muchos alrededor. Así, a continuación estaremos viendo a la comunicación por su parte asertiva, con sus características y diferencias en cuanto a otros estilos comunicativos. También estaremos viendo la importancia que ésta tiene en diferentes ámbitos, bien sea en lo académico o en el autoestima. En esta pequeña exposición entonces indagaremos lo que es la comunicación asertiva y cómo ésta puede colaborar a crear un entorno más positivo y colaborativo. La asertividad fue descrita inicialmente en 1949 como un rasgo de la personalidad. Se pensaba que algunas personas la poseían y otras no. En 1958 se entendía como la expresión hacia otras personas de cualquier sentimiento que no fuera generado por ansiedad. En 1966 se entendía como la expresión de derechos y pensamientos propios. Por su parte, Flores en el 2003 la entendía como la conducta y la capacidad de las personas de implantar su propio interés y de expresar sus derechos y defenderlos sin ansiedad y sin necesidad de faltar el respeto a los derechos y principios de las demás personas. Por otra parte, Bishop en el 2006 afirma que la asertividad tiene que ver con la aceptación y la valoración de sí mismo, con tener opiniones propias y saber respetarlas, así como tener en cuenta el respeto por las opiniones ajenas, con ser claros y precisos a la hora de comunicar y saber hacerlo en un contexto adecuado, además de tener seguridad a la hora de hablar, sin necesidad de adoptar conductas pasivas, agresivas o incluso pasivo-agresivas. También, según Navarro en el 2000, la asertividad se puede concebir como la práctica de principios y derechos que llevan a tener un modelo de vida enfocado en el éxito de la comunicación humana, lo cual puede ayudar a desarrollar habilidades más complejas, como la aceptación incondicional, la autenticidad y la capacidad de empatizar. Además, teniendo en cuenta todo esto, según la Real Academia de la Lengua Española en el 2014, nos dicta que la asertividad no es más que la expresión de opiniones de una persona de manera firme y clara, respetando las ideas y las opiniones de los demás. Además de esto, como ya dijimos anteriormente, son claras y no solamente respetan las opiniones ajenas, sino las propias. Esto no quiere decir que para ser asertivo se deba siempre estar de acuerdo con los argumentos que se nos presenten y adoptar conductas pasivas, sino que se puede discernir en estos aspectos sin necesidad de tener angustia emocional o caer en discusiones. Aguilar en 1987 nos plantea que las personas asertivas tienden al autocontrol, lo cual significa que tienen un control sobre sí mismas y sobre sus acciones. Además de esto, tienen confianza en sí mismas, poseen mente abierta, son tolerantes y pacientes. También se quieren a sí mismas y se sienten bien a gusto consigo mismas, lo cual es un indicador de una autoestima adecuada. Miran a los ojos de su interlocutor y su tono de voz es adecuado para la conversación, sin gritar y sin hablar tan bajo que no se les pueda escuchar. De la misma forma, Mantilla en el 2002 nos dice que la comunicación
asertiva tiene que ver con la capacidad de expresarse verbal, no verbal y paraverbalmente de manera adecuada, dependiendo también del contexto cultural y el contexto de la conversación. Así, un comportamiento asertivo no es más que un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que impulsan y ayudan a un individuo a obtener sus objetivos de manera socialmente aceptable. También a las personas asertivas se les vincula y se les relaciona con la capacidad de pedir consejo y ayuda en momentos de necesidad. Miranda y Bea en el 2021 destacan que entender la asertividad puede ser un desafío si no tenemos en cuenta sus alter ego, las dos conductas que no son asertivas, la pasividad y la agresividad. En este marco de ideas, el estilo pasivo y el estilo agresivo son los dos extremos de un continuo, en cuyo punto medio se encuentra la asertividad, la cual no es más que el grado óptimo de la utilización de las técnicas verbales y no verbales. La mayoría de las personas van recorriendo este continuo a lo largo del día, dependiendo del contexto en el que se encuentran. En este sentido, es importante resaltar los patrones de conducta, las cuales no son más que la tendencia a actuar de una forma u otra, y en que en unas personas están más arraigados que en otras. Teniendo en cuenta esto, cualquier extremo de estas conductas puede traer consecuencias negativas para las personas. Si la conducta es pasiva, se dejan de defender los derechos y los principios o expresar los pensamientos y sentimientos que se tenían pautados para la conversación, alcanzando así un importante grado de frustración y baja autoestima. Al inhibirse, el sujeto está reforzando su temor a no ser aceptado socialmente. Por otra parte, la agresividad constituye una conducta que normalmente es expresada para la solución de situaciones problemáticas. Cuando las personas con este tipo de conductas expresan y defienden sus derechos, normalmente suelen ser vistas como egoístas o insensibles a las necesidades de los demás. Por otra parte, Chaikovsky entiende la agresividad como un espectro de la personalidad, la cual abarca diferentes aspectos, como la agresividad vicaria, la agresividad verbal, la agresividad física, irritabilidad, vengativismo, negativismo y la falta de autocontrol, lo cual no solo constituye estímulos nocivos para sí mismo, sino para los demás y hasta para el entorno que los rodea. De forma similar, Flores en 2004 no comparte esta idea, ya que debido a las diversas definiciones de investigaciones que uno ve a la agresividad como un espectro de la personalidad, esta misma plantea que la agresividad es tan solo un mecanismo de defensa que el individuo adopta en situaciones excepcionales. Desde este punto de vista, la defensa de principios y derechos por medio de expresiones y sentimientos es el punto donde la agresividad y la asertividad convergen. En algunas personas se les da con facilidad comunicarse asertivamente, pero en la mayoría de los casos es una habilidad que se desarrolla. Algunos autores indican que los puntos claves para una asertividad en la comunicación es ser consistente, cortés, claro y completo. Es una herramienta utilizada en la comunicación eficientemente para transmitir un punto de vista o sentir a la otra parte sin menospreciar ambas partes. Esta es una habilidad muy importante por su efecto directo en el ámbito laboral, académico y social. Introduciéndola y desarrollándola, practicando el lenguaje corporal, manteniendo la calma y sin señalamiento. También se puede desarrollar mejorando las habilidades del hablar en público, el vocabulario, la gramática y también los malestares emocionales. Son el disco rayado. Es utilizada frecuentemente en proyectos de habilidades sociales para una competencia comunicativa, donde es sencillo de utilizar y práctica a la hora de decir algo concreto y eficiente. Consta en repetir varias veces el mismo tema en una situación para dejar un punto en claro o para evitar que se desvíen del tema en concreto. También es evitar la manipulación y ser persistente en el punto de vista de la persona,
sin caer en conflictos y siendo de una forma tranquila con un tono de voz y ritmo adecuado. Comprensión viable es identificar los problemas subyacentes para llegar a una negociación donde ambas partes se beneficien y que no sea una solución a medias, donde cada parte quede satisfecha en el conflicto a resolver. La técnica de autorrevelación es dar información de uno mismo en algunos casos que lo requieren. La autorrevelación, siendo genuino, da un ambiente cálido y confiable donde se puede ser libremente uno mismo y poder hablar de sentimientos, metas, ideas y derechos de una forma clara y respetuosa. La técnica de banco de nieve es distraer a la otra parte de una forma estratégica sin perder el punto de vista de uno, comprendiendo sus posturas y argumentos, dándole la razón sin llegar a un conflicto mayor. Técnica de asertividad negativa es aceptar críticas y falta de una manera calmada, logrando expresarse si éstas se están excediendo, manteniendo una mente abierta con el propósito de poder corregir algunas faltas o críticas sin estar a la defensiva o ansiosa. Técnica de interrogación asertiva es profundizar lo que se está hablando sin limitarse a aceptar o desafiarlo. Es hacer preguntas e interrogación para solucionar el conflicto que se está viendo. Poder profundizar en esto es mejor para mejorar la comunicación asertivamente. Esto mejora las relaciones interpersonales. La comunicación asertiva es clave para tener un ambiente sano y una comunicación saludable. Al hablarlo de manera clara y honesta, evita tener malos entendidos entre las personas. Aumenta la autoestima. Cuando una persona se puede comunicar sin ataduras y sin miedo, su autoestima aumenta. Esto sucede frecuentemente en lugares donde son laborales o académicos, donde la persona se tiende siempre a sentir más intimidada. Se fomenta el respeto mutuo. Aquí se valida las emociones y las ideas de cada persona. Un ambiente así es libre de conflictos o se pueden solucionar de una manera más respetuosa y más eficiente. Este ambiente logra que las personas pueden ser más abiertas a la hora de decir lo que piensan y lo que sienten sin sentirse juzgados. También pueden aceptar las opiniones sin estar a las defensivas, porque se sienten que están respetando y validando cada opinión y sentimiento que sienten. La correcta comunicación logra mejorar las relaciones interpersonales, evitando conflictos o darnos solución a esos mismos conflictos. En el proceso educativo, el docente es quien debe brindar ese dicho conocimiento a los estudiantes, pero también debe brindar apoyo moral, siendo un pilar fundamental en el proceso de la enseñanza o aprendizaje para el mismo, por lo que debe saber comunicarse y expresarse con sus conocimientos al grupo. Esto es un rasgo crucial que distingue a una enseñanza de calidad que consiste en que el profesor sea organizado, enseñe paso a paso y responda adecuadamente las preguntas de los estudiantes, retroalimentando sus conocimientos, acciones e ideas, que enfatice en los puntos importantes, resuma lo enseñado en la clase y pregunte a los estudiantes para verificar que hayan comprendido lo explicado a lo largo de la clase. Además, que puede crear una atmósfera propicia para el aprendizaje y estimular la participación de los alumnos. La comunicación es una parte esencial del trabajo y tu habilidad puede marcar la diferencia en tus resultados o los resultados de tu equipo. Una comunicación eficaz evita conflictos y genera confianza y ayuda a mantener un buen ambiente laboral. La manera en que nos comunicamos puede cambiar la perspectiva de cómo somos percibidos por los demás y sobre todo cómo nos desenvolvemos en un entorno laboral. Esto implica, entre otras cosas, la habilidad para que no intervengan los perjuicios propios o preocupaciones sobre otras personas y no podamos juzgar a otras personas sin saber sus habilidades primero. Hay que ser empáticos en ese sentido.
La comunicación es demasiado vital para desenvolvernos como personas y tener un mayor crecimiento personal. Desempeña una labor que resulta en los factores internos y externos aporten más al comportamiento de la persona más de lo que uno piensa, ya que estos mismos comportamientos pueden expresar. Por ejemplo, los comportamientos internos pueden expresar la pasión de cada trabajador para ejercer su rol, o sea, lo que le apasiona, que le gusta el trabajo. En cambio, los comportamientos externos pueden ya resultar en un comportamiento distinto, ya que es la remuneración económica, el ambiente de trabajo o los beneficios que puede alcanzar dicha persona en ese trabajo, aparte de las responsabilidades asignadas y el reconocimiento que el mismo trabajo le puede aportar a largo plazo. Depende de cada persona, ya que las personas con autoestima sana se aceptan tal y como son, no tienen problema a la hora de expresarse o plantear sus necesidades con los demás o con ellos mismos. Es algo que no les parece correcto o les disgusta, les hace daño. No necesitan la aprobación de su entorno porque ya se reconocen ellos mismos que son valiosos por sí mismos. Consiguen mayores niveles de bienestar, es decir, que las personas con autoestima sana son capaces de comunicarse con su entorno y consigo mismo de manera efectiva. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación que nos permite expresar nuestras opiniones, deseos y necesidades de manera clara y respetuosa, tanto como nosotros mismos como hacia los demás. Esto opone a la comunicación pasiva, donde defendemos nuestro derecho, nuestro punto de vista, o comunicación agresiva, donde otros defienden sus derechos. Existen varios beneficios sobre la comunicación y varias desventajas. ¿Y cómo afecta nuestra autoestima? La autoexpresión, la mejora es uno de los puntos, la mejora de relaciones, que ya esto puede ser como la comunicación asertiva, puede fomentar relaciones sanas y equilibradas, ya que esto permite que ambas partes sientan escuchadas y valoradas. Está la reducción de ansiedad. Esto establece límites claros para comunicarnos de manera efectiva, disminuye la ansiedad, puede sugerir situaciones o malentendidos que hace falta la comunicación para demostrar esa claridad en cada conversación. El empoderamiento nos permite comunicarnos de forma asertiva, nos empodera, aumenta nuestra confianza y nos ayuda a mejorar nuestra autoestima. En conclusión, en resumen, la comunicación asertiva en la autoestima es crucial para desarrollar nuestra autoestima que sea sólida, nos permite ser auténticos y ser valorados y saludables con nuestro propio cuerpo, ya que es muy saludable comunicarnos de manera recíproca y sentirnos bien, ya que no nos quedamos con esa información que no podemos liberar.